Saludos amigos, lo que tenemos acá es una PTC o relé electrónico para el arranque de compresores de nevera. En este video voy a tratar pues de responder algunas consultas que me han hecho con relación a esto, pero vamos a enfocar específicamente en qué es este componente, cómo está estructurado, cómo funciona, cómo se prueba y qué consideraciones tener al momento de instalar uno o reemplazar un componente de estos para el arranque de una nevera. Incluso qué problema podría darnos este componente al momento de presentarse algún fallo en la nevera y cómo podemos comprobarlo para verificar o descartar la posible causa en el PTC. Estas tres iniciales PTC corresponden a las iniciales de un nombre en inglés. Si nosotros lo tradujéramos al español, pues sería coeficiente térmico positivo. Cuando nos referimos a una PTC, nos estamos refiriendo a un elemento electrónico que tiene un coeficiente térmico positivo. Este componente, la PTC, contiene en su interior un componente electrónico que es básicamente una resistencia variable. Es un elemento que tiene un valor de resistencia que puede variar bajo ciertas condiciones. Entonces, como se trata de un componente que tiene un coeficiente térmico positivo, ¿eso qué significa? Bueno, que la resistencia del elemento electrónico interno va a variar en dependencia de la temperatura a la cual se ve expuesto. ¿Ok? ¿De qué manera? Bueno, a medida que aumenta la temperatura, va a aumentar la resistencia de este elemento o de la pastilla, como vamos a ver ahora, la pastilla llamada PTC. Digamos que en este momento tiene una resistencia determinada y si se calienta por alguna razón, esa resistencia va a aumentar. Nos estamos refiriendo a resistencia al paso de la corriente. Entonces, si tiene un valor de resistencia ahorita que está frío, va a pasar corriente sin ningún problema porque es una resistencia, digamos, baja. Pero cuando nosotros hacemos que la temperatura de ese componente se eleve, también se va a elevar su resistencia. Y al haber más resistencia en el elemento, va a pasar menos corriente cada vez hasta que llegue un momento en que no pasa más corriente. Eso es básicamente la PTC, un elemento que puede variar su resistencia interna en dependencia de la temperatura. Si tenemos una temperatura que incrementó, entonces la resistencia del componente también va a incrementarse y a medida que la temperatura baje, pues igualmente va a bajar la resistencia. Para conocer un poco más su estructura, vamos a abrir el componente. Fíjense que tiene estas piezas, estas trabas aquí. Simplemente le levantamos un poco. Como pueden ver ustedes, ahí se va abriendo. Aquí está. Quitamos la tapa. Esta PTC tiene dos terminales de conexión. Fíjense, uno acá y uno acá. No tiene más terminales de conexión. Hay unos que tienen un solo terminal, otros tienen tres y otros tienen cuatro. Si tenemos aquí la PTC, esta especie de moneda, es la pastilla. PTC es el elemento que sube su resistencia a medida que sube la temperatura. Es este que tenemos acá. Es decir, que la corriente que vaya a pasar a través de estos terminales que están en contacto con la PTC, la corriente que pase por aquí va a hacer que se caliente el elemento y a medida que se caliente pues va a aumentar su resistencia al punto que ya no va a pasar más corriente entre estos dos terminales. Acá tenemos un multímetro que lo vamos a configurar para medir resistencia. Vamos a medir el valor de resistencia que hay entre los dos terminales de la PTC ahora que lo tenemos a temperatura normal, a temperatura ambiente. Dice que tiene 18 ohmios, está a temperatura normal. ¿Ven? Entonces vamos a ver cuando incrementemos su temperatura. Bueno, aquí lo que yo hice ahora fue sujetar las puntas de prueba del multímetro a los terminales de la PTC y me está marcando los 17 ohmios. Yo voy a aplicarle un poco de calor acá. ¿Ven? Va por 23, 22 ohmios. ¿Ven? Cuando le quito la fuente de calor, va a bajar su resistencia a medida que se enfría. Ahí va bajando. ¿Ven? Si le aplicamos calor, la resistencia se va a incrementar. Vamos a ver. 20 ohmios, 24, 23 y así. A medida que vamos aplicando más calor, la resistencia va a ir en aumento. Vamos a ver ahora qué pasa. Ya le quitamos la fuente de calor. Vean cómo va bajando. Y entonces, pues esa es la manera en que se comporta este elemento, esta tipo moneda que vemos acá. Esto se puede sacar, si quieren ustedes lo pueden sacar para, pues en caso hubiera que reemplazar, a veces se puede conseguir, en algunos lugares se puede conseguir la pastilla sola, lo más normal es que venga sellado, pero si queremos cambiarlo entonces lo hacemos de esta manera, sacamos los terminales, ven, y sacamos la moneda. Para instalarla, pues volvemos a poner los terminales en la posición en que estaba, fíjense, esto va así hacia adentro, ven, sacamos el terminal por acá, igual hacemos con el otro, ven, esto va a quedar así y ahí en ese espacio vamos a introducir la PTC. Ahí está ya puesta y le ponemos su tapa. Fíjense que la tapa tiene esos orificios, tiene que coincidir con estos terminales.
Ok, aquí lo tenemos ya armado. Entonces, como pudieron ver, a temperatura normal, a temperatura ambiente, la PTC trae una resistencia. A ese valor de resistencia, pues la corriente va a pasar sin problemas, pero cuando ya se calienta, empieza a subir la resistencia y sube y sube y sube hasta que ya no deja pasar más corriente. Entonces, esa característica de la PTC es la característica que se aprovecha para el arranque de los compresores. Vamos a ver por qué y cómo se hace. Vean, los compresores de nevera, que no son inverters, esos compresores tienen una bobina de trabajo y una bobina de arranque, pero también tienen un terminal común. Aquí va conectada una bobina, esa bobina va conectada acá también, es decir, entre estos dos terminales, y luego esta otra bobina también va conectada a este mismo terminal, por eso se llama una bobina de trabajo y la otra se llama bobina de arranque, y el tercer terminal es este terminal común donde se unen ambas bobinas. Si el común va arriba, entonces la bobina de trabajo la vamos a tener aquí abajo a la derecha y la de arranque la vamos a tener abajo a la izquierda. Si el común está abajo, entonces la de trabajo iría arriba a la izquierda y la de arranque arriba a la derecha, es decir, al revés. Las PTC vienen marcados sus terminales. Acá dice terminal 1, terminal 2, terminal 3 y terminal 4. Pero como podemos ver, únicamente están funcionando los dos terminales 2 y 3, nada más. Como les decía, hay otros que tienen terminales acá, pero bueno, es otro tema. El terminal 2 que tenemos acá va a coincidir directamente con este orificio que está marcado con la letra M. Este es el orificio donde coincidiría el conector de la bobina de marcha o la bobina de trabajo, M. Y el otro terminal está directamente conectado a este otro orificio que está marcado con la letra S. S de start o arranque. Sería el que va a coincidir con el terminal o el pin de la bobina de arranque. Ok, ¿cómo hace la PTC para generar el arranque del compresor? Y para explicarlo mejor, vamos a apoyarnos en este dibujito. ¿Ven? Les decía que el compresor tiene tres pines: común, trabajo y arranque. Común, trabajo y arranque. Donde corresponde la bobina de trabajo iría una bobina que es la de trabajo del compresor. ¿Ven? Y como pueden ver, por un lado esa bobina conecta el pin de la bobina de trabajo, valga la redundancia, y también se conecta al común. Pero también la bobinita de arranque va conectada al común. Lo dibujo así porque la bobina de arranque normalmente es un alambre más delgado y tiene menos vueltas que la de trabajo. ¿Ok? El terminal de la bobina de trabajo y la bobina de arranque. Trabajo y arranque. Y un común donde se unen las dos. La PTC es una especie de moneda. Vamos a suponer que estamos viendo la moneda así de perfil y que por un lado iba conectada a un terminal que sale hacia el exterior. Sería este. Y luego por el otro lado iba conectado a otro terminal que sería este otro. O sea, tenemos la PTC o la monedita de la PTC conectada a los dos terminales. ¿Ven? Uno de ellos está marcado con la letra M, que sería a la bobina de marcha, que es la misma de trabajo. La bobina de marcha y bobina de trabajo es la misma. Y el otro está marcado con la letra S, que correspondería a start o arranque. Es lo mismo. Nuestra refri va a ir conectada a un toma corriente, en este caso es de 120 voltios. Entonces, uno de los terminales de ese cable de forma básica va a ir conectada aquí al terminal M de nuestra PTC. El otro terminal de nuestro cable de alimentación va a ir directamente a un elemento que se llama protector térmico. Bueno, ese es otro detalle, simplemente protector térmico del compresor. Sería el protector térmico, iría conectado directamente al segundo terminal, al segundo conductor de nuestro cable de 120 voltios. Como la PTC tiene este terminal directamente a este orificio, que es el de la bobina de marcha, entonces eso equivale a que este terminal va directamente conectado a la bobina de trabajo. M coincide con el de la bobina de trabajo y S coincidiría con el de la bobina de arranque. Y ahí tenemos ya la forma en que esto se conecta. El arranque se produce de la siguiente manera. Cuando nosotros le conectamos a la corriente, nuestra nevera, va a llegar corriente a través del cableado de la nevera, va a llegar corriente al terminal M de la PTC. El terminal M conecta directamente a la bobina de trabajo, pasa la corriente por la bobina de trabajo, luego por el protector térmico y cierra el circuito con el otro conductor del cable de corriente de 120 voltios. Entonces ya esta bobina está energizada, pero para que se produzca el arranque, el compresor es imprescindible que reciba asistencia de la bobina de arranque. Solo con la bobina de trabajo no va a arrancar. Necesita la asistencia de la bobina de arranque. ¿Cómo se da esa asistencia? Bueno, la misma corriente que circula hasta acá pasa por un lado a la bobina de trabajo, pero por otro lado pasa a través de la PTC al terminal de la bobina de arranque. Sigue la corriente,
sale por el protector térmico y cierra el circuito también acá. Entonces ya están energizadas las dos bobinas. Al energizarse ambas bobinas se genera el arranque del compresor, pero es necesario desconectar la bobina de arranque, es decir, dejarla sin corriente para que no se queme, porque es solamente para el arranque. El arranque dura solo un segundo. Usted escucha clic y arrancó la nevera y en ese momento se produjo todo esto, pero también se produce la desconexión de la bobina de arranque. ¿Cómo se hace? Bueno, en el instante del arranque, la corriente que consume el motor es elevada. De hecho, si el motor normalmente consume 1 amperio, durante el arranque puede llegar hasta 15, 14 amperios. En ese segundo, en ese instante, puede llegar hasta 15 amperios. Entonces, esa corriente grande que circula por la PTC a la bobina de arranque hace que la PTC se caliente y al calentarse en ese instante también incrementa su resistencia. Al incrementar su resistencia llega a un punto tal que la resistencia se elevó tanto que ya no va a pasar corriente. Es como si la desconectaras, o sea, sale de circulación. Entonces, se produjo el arranque, se calentó la PTC, incrementó su resistencia al punto que ya no pasa más corriente a la bobina de arranque. Eso equivale a que la bobina quede desconectada del circuito, fuera de servicio, para que no se queme, porque es solamente para el arranque. Ok, así es como esto funciona. Ahora lo vamos a ver. El ciclo de funcionamiento es ese. El protector térmico va en el común, que es como lo pusimos aquí, porque ahí es donde va, en el común. El protector térmico tiene un terminal, el único terminal de conexión que tiene, y va directo a conectarse al común. Ahora bien, tenemos acá, fíjense, letra M y letra S. Entonces, esto iría así, así, la S al arranque y la M a la de trabajo. Y además, esto es un detalle también a tener en cuenta. Esta puntita que vemos aquí siempre tiene que ir apuntando hacia el protector térmico, de modo que no hay donde confundirse, aunque los pines del compresor estén al revés, digamos que tuviera el común abajo, entonces se cumple esto mismo. Conectamos el protector térmico en el común que está abajo y luego la PTC tiene que ir con esta puntita apuntando al protector térmico y de esa manera coinciden también los terminales de la bobina de trabajo y la de arranque. Aquí lo tenemos ya. Para conectar la corriente, se acuerdan que uno de los terminales del cable de alimentación que vamos a usar va conectado a terminal de la PTC que coincide con la bobina de marcha. A la de arranque no se le conecta porque la corriente que le llegue a la bobina de arranque va a pasar a través de la PTC. El otro terminal se lo conectamos al térmico. Ok, entonces ahora sí, le ponemos corriente. Ahí está. Ese es el proceso. Ese es el instante del arranque en el cual se genera todo este proceso que explicamos aquí con detalle. Todo esto que hemos explicado aquí se generó en ese instante, en esa fracción de segundo. Y aquí lo tenemos, ahí se escucha la salida de aire comprimido. Lo desconectamos. Bien amigos, entonces así de sencillo es esto. En realidad, como pueden ver, conectarlo es muy sencillo y pues el funcionamiento también. Entonces, en la falla típica de una PTC en el compresor vamos a escuchar, al conectar la nevera, se va a escuchar en unos segundos un clic y no va a producir el arranque del compresor. Cuando nosotros vamos a reemplazar una PTC, lo mejor que podemos hacer es solicitar en el comercio que nos den los componentes originales, es lo mejor. De lo contrario, pues entonces con estos datos que hay acá, bien, tiene, por ejemplo, acá la potencia para la cuesta del protector térmico, tiene un código de referencia donde podemos conseguir más información en internet en base a este código. Igual acá tenemos datos que nos permiten a través de internet averiguar qué otro componente le puede ser similar para instalarlo en el compresor si no tenemos el original. Eso se encarga ya el proveedor. Como pueden ver, el protector térmico viene ya destinado para una potencia máxima de medio caballo. Igualmente, la PTC viene hecha originalmente para cubrir un rango amplio de potencias, de hasta medio caballo también. Puede ser de un octavo, de un sexto, de un quinto, de un tercio, de un cuarto y hasta medio caballo, pero no más de medio caballo. Entonces, podemos, si nuestro compresor es de un quinto, o de un sexto, de un tercio, nos va a servir la misma PTC para todas esas potencias mientras no pase de medio caballo. Les agradezco mucho sus visitas, sus likes, sus comentarios y que compartan nuestros videos para que más amigos se beneficien con la información que gustosamente les compartimos, amigos. Que Dios les bendiga a todos, amigos. Nos vemos en el próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.